Buenos días. La presente exposición versa sobre el medio de control de nulidad electoral. En primer lugar, encontramos que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala en su artículo 139 el medio de control de nulidad electoral, el cual busca mediante su interposición defender la legalidad del proceso electoral, proteger el interés colectivo de la pureza del sufragio. Este es un medio de control objetivo, público, general, indescriptible y sujeto a un término de caducidad. Entre los aspectos generales a resaltar, este medio de control puede ser ejercido por cualquier persona. Recae sobre decisiones de naturaleza electoral, que no son susceptibles de ser controvertidas mediante la utilización de mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos. Por ejemplo, la acción popular. Además de ello, es de resaltar que en la demanda se tiene que precisar las etapas o registros electorales donde se presentan las irregularidades o vicios del acto de elección. En cuanto a la competencia de este medio de control, resaltamos los artículos 149, 151 y 155 del CEPAC. Es competencia del Consejo de Estado en única instancia, según el artículo 149, numerales 3 y 4. Además, en el parágrafo primero de este mismo artículo, se resalta que es competencia de la Corte Suprema de Justicia conocer la nulidad contra los actos de elección y nombramiento efectuados por el Consejo de Estado. Por otra parte, es competencia del Tribunal Administrativo en única instancia, según el artículo 151, numeral 13, y es competencia de los jueces administrativos en primera instancia, según el artículo 155, numerales 9 y 12. Finalmente, en esta parte, es de resaltar que en ninguno de estos tres artículos se hace mención al acta de elección de los gobernadores. Por lo tanto, y en atención al artículo 149, numeral 14 de la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado, por su competencia residual, será el ente competente para conocer del acta de elección de los gobernadores. Ahora bien, para presentar la demanda de nulidad electoral se cuenta con un término, el cual corresponde a 30 días, que están consagrados en el artículo 164 de la Ley 1437. Estos 30 días se cuentan de dos maneras. Primero, si la elección se declara en audiencia pública, el término se cuenta a partir del día siguiente de la celebración de esta audiencia. Y segundo, en los demás casos de elección y en los de nombramientos, se cuenta a partir del día siguiente al de su publicación, que es efectuada en la forma prevista del inciso 1 del artículo 65 de la Ley 1437, es decir, publicación en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales. En referencia a las causales de anulación electoral, traigo a colación el artículo 275 de la Ley 1437, el cual expone las causales. Estas pueden dividirse en dos clases, subjetivas y objetivas. Son objetivas las causales 2, 3, 4, 6 y 7, y son causales subjetivas los numerales 5 y 8. En referencia al numeral 5, es de resaltar que podemos hallar ejemplos de inhabilidad en el artículo 179 de nuestra Constitución Política. Por ejemplo, el numeral 3 hace referencia a las personas que hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, en celebración de contratos con ellas,
o que hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones para fiscales dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de elección. Por otra parte, el numeral octavo, que se refiere a la doble militancia política, trae 4 casos en los cuales se puede presentar, que son expuestos por el autor Fernando Arias García. Un ejemplo de ellos es pertenecer simultáneamente a más de un partido político o apoyar a miembros de organizaciones políticas diferentes a la que pertenece. En cuanto al trámite de la demanda, se resaltan los aspectos de inadmisión y rechazo. Si se inadmite, hay 3 días para subsanar. Si se rechaza, procede un recurso según sea el caso, y el término para interponerlo es de 2 días, siguientes al de la notificación de la decisión. Por otra parte, encontramos la reforma y contestación de la demanda. La reforma se realiza una única vez dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto admisorio, y la contestación es una facultad del demandado. Se tienen 15 días siguientes a la notificación personal del auto admisorio de la demanda. Finalmente, la acumulación de causales y procesos, contenidas en los artículos 281 y 282 de la Ley 1437. En una misma demanda, so pena de inadmisión, no podemos acumular causales subjetivas y objetivas, y si se acumulan procesos, estos deben fallarse en una misma sentencia. Por otra parte, otro de los aspectos que se deben tener presentes en la demanda de nulidad electoral es que el Código nos consagra una expresa prohibición de desistimiento. No obstante, esto no significa que no se pueda abandonar de manera intencional o no el proceso y que se ordene el archivo. Es de resaltar que es totalmente imposible desistir de la demanda electoral si ya se notificó al Ministerio Público o a alguno de los demandados. Por otra parte, y en relación a las pruebas, cuando se trate de pruebas documentales constitutivas de los antecedentes del acto de elección por voto popular, estas se solicitan al Registrador Nacional del Estado Civil o al Consejo Nacional Electoral, quienes, con la mayor prontitud, allegarán las pruebas al proceso. Otro punto a resaltar en este tema es la sentencia anulatoria del acto de elección. Encuentra su fundamento en los artículos 287 y 288 de la Ley 1437. Se da la anulación cuando el juez establece las irregularidades y que éstas fueron de tal incidencia que de practicarse nuevos escrutinios, los resultados serían diferentes. La sentencia debe garantizar el respeto absoluto a la voluntad legítima de la mayoría de los electores, y de igual manera hay varias consecuencias. Por ejemplo, entre las que se encuentran pueden ser ordenar el repetir o realizar una nueva elección. También está la cancelación de credenciales o declarar la elección de quienes finalmente resulten elegidos y expedir sus credenciales. En el caso que se ordene un nuevo escrutinio, ya sea el juez, el tribunal o el consejo, debe señalar en la sentencia un día y una hora para ello. Esta fecha no puede hacerse antes del segundo día hábil siguiente al de ejecutoria del fallo, ni para después del quinto. No obstante, estos términos pueden ampliarse de manera prudencial en el caso que se necesiten allegar pruebas. Y finalmente, en los casos de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y de escrutinios, la autoridad judicial que haga el nuevo escrutinio debe expedir el acto de elección y las respectivas credenciales a quienes resulten elegidos. Ahora bien, llegados a este punto y con la información básica del proceso de nulidad electoral, es importante hacer una diferenciación con el proceso de pérdida de investidura,
Para ello se trae a colación el numeral quinto del artículo 275 de la Ley 1437, el cual señala que será nulo el acto cuando se elijan candidatos que se hallen en cursos de causales de inhabilidad, y el numeral primero del artículo 183 de nuestra Constitución Política, que determina que los congresistas perderán su investidura por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Ahora bien, la nulidad electoral está diseñada para examinar la validez del acto electoral. La pérdida de investidura es un examen sobre el comportamiento ético, sobre conductas impropias. La nulidad electoral es un examen objetivo. La pérdida de investidura es un examen subjetivo. Para la nulidad electoral tenemos un término de 30 días. Para la pérdida de investidura, un término de 5 años contados a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho generador. Ahora bien, existen casos en que se puede presentar de manera simultánea la nulidad electoral y la pérdida de investidura. Para esto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha hallado una línea jurisprudencial la cual nos ayuda a solucionar estos casos. Se trae a colación el párrafo primero de la Ley 1881 de 2018 y el artículo 29 de la Constitución Política. Pues, si una misma conducta da lugar al ejercicio de la elección electoral y al de la pérdida de investidura de manera simultánea, el primer fallo tiene que hacer tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos juzgados, excepto en relación a la culpabilidad del congresista, pues esto es exclusivo del proceso de pérdida de investidura. Así que, por ejemplo, si se decide en el proceso de nulidad electoral declarar que efectivamente el candidato se encontraba inhabilitado, en el proceso de pérdida de investidura, el juez debe reconocer este aspecto como cosa juzgada. También, si por ejemplo en la nulidad electoral se determinó que el candidato no se encontraba inhabilitado, en este escenario el juez de pérdida de investidura debe reconocer cosa juzgada, pues no se configuró el hecho y no tiene pie a que se examine la culpabilidad del congresista. O por ejemplo, si se determina en el proceso primero de pérdida de investidura que efectivamente el candidato se encuentra inhabilitado, es el juez de nulidad electoral el que debe reconocer la cosa juzgada en este aspecto, y así sucesivamente, de tal manera que se respete el non bis in idem.